Profesor, compañeros, el día de hoy mi equipo va a presentar el trabajo de revisión sistemática de la relación entre el cambio climático y los microorganismos del suelo. Aquí tenemos la tabla de contenidos, donde está cada parte de la presentación. Y con respecto a los objetivos, tenemos como objetivo general analizar cómo el cambio climático afecta a las comunidades microbianas del suelo, y como objetivos específicos tenemos determinar las consecuencias de las modificaciones en las comunidades microbianas del suelo, en los ciclos biogeoquímicos y el balance de gases de efecto invernadero, y evaluar la viabilidad del uso de microorganismos del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático, teniendo en cuenta sus efectos directos e indirectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Como introducción respecto al impacto del cambio climático en los microorganismos del suelo, se menciona que la relación que existe entre estos es un tema de creciente interés y preocupación debido a los significativos impactos que tiene el calentamiento global en estos ecosistemas cruciales. Diversos artículos científicos destacan una relación clara y preocupante entre el cambio climático y los microorganismos del suelo, con análisis que abarcan los efectos a corto y largo plazo en diferentes tipos de suelo. Factores como el cobre y el zinc, así como los gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono, y los ciclos de congelación y descongelación influyen significativamente en las comunidades microbianas, por lo que se presenta como objetivos de estudio. Primero, determinar las consecuencias de las modificaciones de la comunidad, en las comunidades microbianas del suelo, en los ciclos biogeoquímicos y el balance de gases de efecto invernadero, así como también evaluar la viabilidad del uso de microorganismos del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático. La comprensión de estas interacciones es esencial para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, así como para mantener la salud del suelo. Continuando con lo expuesto, hablaremos acerca de la metodología. Primero, hicimos lo que es la búsqueda de la información. Para iniciar este estudio se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos científicos en la base de datos Scopus. La revisión se centró en la relación entre el cambio climático y los microorganismos del suelo. Luego, la elaboración de una pregunta de investigación. La pregunta guía de este estudio fue: ¿cómo afectó el cambio climático a los microorganismos del suelo? Esta pregunta nos ayudó a identificar los factores climáticos que impactan a estos microorganismos y justificó la necesidad de explorar más sobre el tema. Se usaron palabras claves como microbial, cambio climático, suelo y peligro. Esto permitió enfocar la búsqueda en artículos relevantes. Inicialmente encontramos 188 artículos, pero con el uso de las palabras claves filtramos esos artículos para centrarnos solo en aquellos que directamente abordaban nuestra pregunta de investigación. Luego, se establecieron categorías. Para aceptar un artículo debía cumplir ciertas categorías. Tenía que ser relacionadas con las variables climáticas, tipo de uso de suelo, tipo de microorganismos. Ahora, de ellas, se hubo un criterio de exclusión, donde se excluyeron artículos que se desviaban del tema principal, no estaban disponibles en el texto completo o no tenían objetivos diferentes a lo planteado. Luego, se hizo una lectura y un análisis de artículos. Leímos los artículos seleccionados, tomados como referencia principal el artículo Retroalimentación del microbioma del suelo sobre el cambio climático y opciones de mitigación. Con ello, iniciamos aún más el tema de filtrado y selección de los artículos para el estudio correspondiente. Continuamos ahora con un segundo filtrado. Esto se hizo para que pudiéramos clasificar los artículos ahora según el tipo de microorganismo, tipo de suelo, uso de suelo y efectos en el suelo. Esto nos permitió organizar mejor la información para la elaboración de las tablas y gráficos en un futuro. Luego, en base a ello se hubo la determinación de los objetivos. Con la información clasificada se establecieron objetivos generales y específicos que guiarán la redacción del artículo. Para la elaboración de tablas y gráficas, se usaron los datos obtenidos. Se crearon con ellos tablas y gráficas utilizando Excel y los datos de Scopus. Estas gráficas se incluirán las cantidades de publicaciones por año, artículos más citados, frecuencias de publicaciones por años y cantidades de publicaciones a nivel mundial. Continuando ahora con los resultados, podemos observar las gráficas obtenidas utilizando el Excel y los datos de Scopus.
Primero vemos la cantidad de publicaciones por año y en el segundo gráfico los artículos más veces citados. Como podemos observar, se ve un aumento positivo, una tendencia en los temas relacionados con el cambio climático y los microorganismos del suelo. Esto debido a que el cambio climático es un tema muy importante que incluso hoy en día en entes importantes como la Conferencia de las Naciones Unidas se está viendo por su relación o su impacto que podría ocasionar en el ambiente. Continuando con los gráficos, podemos observar en la frecuencia de publicaciones por año. En el gráfico se puede observar que en estos últimos años se está manteniendo constante el interés en cuanto al cambio climático relacionado con la comunidad microbiana del suelo. Además, en el gráfico número 4 podemos observar los países en donde se llevan en gran cantidad este tipo de investigaciones, teniendo al casi 40% de interés del estudio del cambio climático y los microorganismos al país de China y luego seguido por el país de Estados Unidos y Canadá. Continuando con los tipos de suelos, la gráfica observa que frente al tipo de suelo en relación a la frecuencia de estudios podemos observar que la categoría identificada de suelo ártico y de permafrost es la que tiene mayor frecuencia o mayor interés, seguido de los suelos de humedal y los suelos de forestales. Este tipo de suelos tiene gran relevancia, ¿por qué? Porque su impacto va a repercutir en gran medida a los gases de efecto invernadero que tienen una relación directa con el cambio climático. Sobre la gráfica de frecuencia de usos de suelo estudiado, nosotros podemos observar que los datos sugieren que la mayoría del suelo estudiado está dedicado a las actividades arícolas, lo cual es significativo para entender el impacto de prácticas arícolas en la composición y dinámica de las comunidades microbianas del suelo. La considerable proporción de suelos de no uso recoge aquellos suelos de tundra o de permafrost, los cuales, al estar congelados, no son utilizados para la agricultura, pero ante el aumento de las temperaturas y derretimiento de estos, están generando un mayor interés en la investigación sobre los cambios en las comunidades microbianas y su dinámica asociado a los flujos de gases de efecto invernadero. Por último, la presencia de suelos forestales, aunque menor en comparación a los agrícolas, subraya la necesidad de investigar su papel en el contexto de los cambios ambientales y su interacción con el cambio climático. Microorganismos encontrados en suelos agrícolas y su contribución. Para poder determinar aquella contribución, hemos clasificado, según el tipo de microorganismo, característica del suelo y la contribución que estos han tenido. Toda esta información fue recopilada a lo largo de este proceso según los autores encontrados. Bien, si nos basamos en las comunidades microbianas, estas suelen presentarse en suelos de tipo salino. Estos suelen aportar una resiliencia frente a la sal. A su vez, han mejorado las propiedades del suelo y han contribuido a una sostenibilidad agrícola. También se han encontrado bacterias desnitrificantes. Estas suelen habitar en texturas franco-arenoso. Estos han podido contribuir a la reducción de emisiones de óxido nitroso. También se han encontrado bacterias metanógenas. Estas suelen habitar en dos tipos de suelos, en suelos de texturas arcilloso-limoso y suelos alfisol. Los suelos alfisol son caracterizados por ser suelos húmedos. Se puede considerar suelos casi tropicales porque sus temperaturas suelen estar entre 25 grados aproximadamente, no hay mucha variación y presenta una alta cantidad de humedad. Sin embargo, en suelos arcillosos se ha podido determinar que a medida que la emisión de CO2 incrementa en la atmósfera, la biomasa de esta bacteria también suele aumentar. A su vez, en el suelos alfisoles sucede algo similar, ya que a medida de que aumentan las emisiones de metano, también va a haber una presencia de una abundancia de metanógenos. Se encontraron también bacterias metanótrofos, también habitando en suelos alfisol. Sin embargo, estos tienen una contribución opuesta, ya que a medida de que esta población aumenta, van a reducir la cantidad de emisiones de metano. En base a toda la información determinada o hallada, se pudo determinar que las bacterias suelen contribuir mucho a la reducción o emisiones tanto de metano como de óxido nitroso. A su vez, presentan un gran potencial para ser empleadas para biorremediación. Sin embargo, también se pudo concluir de que, según el cambio climático, sus propiedades del suelo van a ser alteradas y a su vez estos microorganismos también serán modificados.
Propiedades tales como la temperatura, la humedad, y eso a su vez va a generar una alteración en los ciclos biogeoquímicos en los cuales participan estos microorganismos. Microorganismos encontrados en suelos forestales y su impacto. Para poder distinguir las contribuciones que hacen los microorganismos encontrados en suelos forestales, los hemos dividido según el tipo de microorganismos que encontramos en los artículos elegidos. Para suelos forestales templados con un pH ácido de 4.6 y una textura de granos gruesos y alto contenido en cuarzo, hemos encontrado microorganismos como acidobacterias, actinobacterias, metanótrofos, metanógenos, bacterias y arqueas involucradas en la nitrificación y desnitrificación. Su contribución es que cuando se calienta el suelo, esto puede alterar la biomasa microbiana de estas bacterias. La capacidad funcional también se altera y la estructura de la comunidad microbiana. Las alteraciones en esta microbiota del suelo, debido al cambio climático, pueden influir en los ciclos de carbono y nitrógeno, afectando la emisión de estos gases. Para suelos que experimentan 3 estados sucesivos tras el abandono de tierras agrícolas, tenemos microorganismos como bacterias metanotróficas y comunidades nitrificantes y desnitrificantes. En los suelos de bosque se emitieron más dióxido de carbono que en la tierra de los arbustos y tierra abandonada, mientras que la tierra abandonada emitió más óxido de nitrógeno, pero los 3 tipos de suelo actuaron como sumidero de metano. Para las emisiones de gases de efecto invernadero y la actividad microbiana, se presentó variación estacional y sucesión, con mayor emisión de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno en lluvias y también mayor actividad microbiana en suelos maduros. También los cambios en el uso del suelo, como lo son la deforestación y el abandono de tierras, afectaron las emisiones de gases de efecto invernadero. Para suelos de turberas, que son suelos saturados de agua que acumulan grandes cantidades de materia orgánica muerta, y bosques boreales con un contenido de carbono entre 21 y 55%, se encontraron microorganismos como bacterias y hongos, aunque no se especifica exactamente la especie. También se encontraron nemátodos, se encontraron entraeidos, se encontraron microartrópodos. Su contribución fue que mientras disminuía la humedad en suelos boreales, se amplificaba también la descomposición de materia orgánica del suelo. También el aumento de temperaturas altera la estructura de las comunidades bacterianas y metanogénicas en turberas, desequilibrando así emisiones de dióxido de carbono y metano. Para suelos franco-limosos bien drenados con un pH ácido de 4.77, en suelos de ambiente, es decir, en suelos que están en su condición natural, sin una intervención directa, sin ni modificaciones o tratamientos, es 4.77 el pH. Y para suelos tratados con nitrógeno, el pH es 4.68. Estos han sido ubicados en un bosque mixto de robles. El tipo de microorganismos que se encontró, no hay un tipo de microorganismos particulares que se hable en el artículo. Sin embargo, se analizó en general la comunidad microbiana del suelo. Su contribución fue de que el aumento de la frecuencia de ciclos de secado y rehumedecimiento afectó negativamente la biomasa de estas bacterias y también la respiración del suelo, y se redujo la tasa de nitrificación y emisiones de óxido nitroso. Otra contribución es que tanto la adición de nitrógeno como los ciclos de secado y rehumedecimiento, ambos alteraron la diversidad funcional microbiana. Por último, para suelos con un pH entre 3.7 y 3.9, con un contenido de carbono orgánico, también de nitrógeno total y de fósforo disponible, lo que se va a analizar es la abundancia relativa de bacterias y hongos mediante ácidos grasos de fosfolípidos. Y las contribuciones que se distinguieron fueron la adición a largo plazo de nitrógeno va a modificar la composición y función microbiana para un ciclado lento de carbono y también para un mayor secuestro en el suelo del bosque tropical.
Además, la adición de nitrógeno en altas tasas va a disminuir la abundancia relativa de bacterias y va a alterar los mecanismos funcionales microbianos codificados por genes de ciclado de carbono, nitrógeno y fósforo. De este cuadro de resultados, podemos decirte que los microorganismos de suelo forestal, incluyendo bacterias y hongos, juegan un papel fundamental en la regulación de los ciclos de carbono y nitrógeno y también en la emisión de gases de efecto invernadero. Factores como el calentamiento del suelo, la adición de nitrógeno y los cambios en el uso del suelo pueden alterar la biomasa microbiana, su capacidad funcional y la estructura de la comunidad, lo que va a afectar las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos efectos son observables en distintos tipos de suelos forestales, como por ejemplo los suelos boreales y de turberas, hasta incluso suelos templados y tropicales que varían estacionalmente. Respecto al impacto del cambio climático en las comunidades microbianas pertenecientes a suelos de permafrost, se construyó la siguiente tabla. Primero vemos que se revisaron 3 artículos enfocados en los suelos de tundra y en ninguno de estos se especificó las especies de microorganismos involucradas, sino que se refiere a estas de una forma general, como microbiota del suelo. El impacto que se encontró en estos estudios fue que los suelos afectados por el aumento de temperaturas y deshielo liberan carbono y nitrógeno, contribuyendo aún más al calentamiento global, cambio climático y el aumento de descomposición microbiana. Es decir, que se produce una retroalimentación positiva. Ante una atmósfera más caliente, se estimula a las comunidades microbianas del suelo de tundra, lo que lleva a una mayor descomposición de materia orgánica y, en consecuencia, a una mayor emisión de gases de efecto invernadero que aumentará la temperatura atmosférica más todavía. Por otra parte, Kravchenko et al. Estudiaron un suelo con variaciones respecto a la densidad aparente, contenido de ceniza, material orgánico, carbono y nitrógeno del suelo, así como una textura variada teniendo áreas de turba, musgo y arena, y también un pH variado, siendo este ligeramente ácido. Los microorganismos de interés en este estudio son metanotrofos verrucomicrobiales y proteobacterias. Se hallaron 3 impactos principales de la perturbación antropogénica en estos suelos de permafrost. Primero, que la abundancia de la comunidad es alterada. Lo que sucede es que se reduce significativamente la presencia de los filos acidobacteria y verrucomicrobia y hay un aumento de proteobacterias. Por otra parte, en los sitios no perturbados, las comunidades fúngicas son monodominantes y al haber perturbación aumenta la diversidad fúngica. Asimismo, se ve presencia de verrucomicrobiales solo en sitios no perturbados, mientras que en un suelo perturbado se identifican proteobacterias y metilotrofos. Otro estudio de Kirkwood et al. Fue dirigido a un terreno de palsa y thermokarst, las cuales son formaciones características de las regiones de permafrost. Aquí el pH varía entre 4.8 a 6.4 y la comunidad microbiana varía respecto al tipo de turba, la cual está influenciada por el pH. Los microorganismos involucrados son aquellos responsables de la producción y oxidación de metano, es decir, los metanógenos y metanotrofos. Los impactos encontrados son los siguientes. La degradación de permafrost aumenta la humedad del suelo y cambia la estructura de la comunidad microbiana. Este cambio en la estructura consiste en un aumento de metanógenos y metanotrofos, los cuales son indicadores del aumento del metano. Asimismo, como es de esperarse, los cambios en las comunidades microbianas aumentan la descomposición de materia orgánica, liberando más dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Finalmente, Pastukov et al. Realizaron un estudio en las capas activas y de permafrost con una variación en la respiración de CO2. Los microorganismos de interés fueron los metanogénicos y se encontró que en condiciones anaeróbicas la descomposición del carbono orgánico del suelo es limitada, disminuyendo el CO2. En general, de estos resultados se puede afirmar que el calentamiento global está causando alteraciones en la abundancia de la microbiota de los suelos de permafrost, lo que genera cambios en su dinámica de flujos de gases de efecto invernadero, intensificando la actividad microbiana en la degradación de materia orgánica y aumentando las emisiones de los gases mencionados.
En cuanto al tema de estrategias de mitigación a través de microorganismos en suelos agrícolas, se conoce que los microorganismos son un componente fundamental del cambio climático debido a que pueden llegar a regular los gases de efecto invernadero. Esto a través de procesos como la descomposición orgánica, el ciclo de nutrientes, entre otros. Ante esta problemática, diversos autores han realizado estudios para implementar posibles estrategias que puedan reducir la emisión de los gases. Estas estrategias incluyen el uso de biochar, nanobiochar, forestación, aplicaciones de rastrojo y uso de fertilizantes. Cada una de estas estrategias interactúa de manera diferente con los microorganismos del suelo, afectando sus funciones y por ende las emisiones de gases. Entre las distintas estrategias están el uso de biochar y nanobiochar como las más frecuentes. Sin embargo, aunque estos estudios fueron realizados en suelos agrícolas, no se obtuvieron las mismas respuestas. Por ejemplo, en suelos franco-arenosos, la aplicación de biochar en presencia de bacterias desnitrificantes aumenta la capacidad de retención de nutrientes. Esto no solo mejora las propiedades del suelo, sino que también reduce las emisiones de óxido nitroso. Mientras que en suelos salinos muestra cómo los microorganismos pueden adaptarse y mejorar la resiliencia a la sal. Esto es crucial ya que la salinidad puede limitar el crecimiento de las plantas y la actividad microbiana. Por lo tanto, esta estrategia no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejora las condiciones del suelo. Por último, el biochar en los suelos forestales promueve el crecimiento microbiano, especialmente aumentando el número de bacterias gram positivas, lo que ayudó a estabilizar el carbono del suelo y el carbono orgánico. Es por esta razón que se debe tomar en cuenta que las interacciones entre el tipo y uso del suelo, las comunidades microbianas y las estrategias de mitigación tendrán diferentes impactos ambientales, los cuales deben ser evaluados para ver si la aplicación trae beneficios y si hay posibles desventajas. En cuanto a los fertilizantes, se determinó que reemplazar el estiércol con urea en suelos húmedos o tratados con rehumedecimiento disminuye significativamente las emisiones de óxido nitroso, lo cual se debería a que la urea reduce la resistencia de ciertos microorganismos relacionados con el nitrógeno. Otra estrategia fue la restauración de humedales en áreas previamente utilizadas para la agricultura intensiva. Con ese estudio se demostró que la estrategia aumenta la abundancia de microorganismos reductores de óxido nitroso y reduce la presencia de oxidantes de amoníaco, disminuyendo así la producción de óxido nitroso en el suelo. Bien, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre las estrategias de mitigación a través de microorganismos que se aplican en suelos no agrícolas. Y bueno, en este caso hemos encontrado 4 artículos. Entre ellos van a describir las estrategias, las características del suelo donde se emplea esta estrategia, los microorganismos están involucrados, mecanismos de mitigación y el impacto ambiental que se va a generar, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Bueno, como primera estrategia se tiene la aplicación del biochar. Esto, el artículo menciona que se va a aplicar en suelos forestales templados. Y bueno, respecto a los microorganismos, no se habla de uno en específico, sino se menciona como el impacto que se tuvo en la comunidad microbiana en su conjunto. Y pues, mecanismo de mitigación se tiene que va a haber una alteración de la comunidad microbiana y también pues de la producción de gases de efecto invernadero. Y como impacto ambiental, tras la aplicación del biochar, se obtuvo que se modificó la producción de gases de efecto invernadero, ¿no? En el suelo forestal templado. Como segunda estrategia es el cambio de uso de tierra por la forestación. En este caso se da en un suelo que está dedicado a pastizales y el microorganismo involucrado va a ser las comunidades metanótrofas. Y como mecanismo de mitigación, pues este artículo explica que
se da la simplificación del ecosistema microbiano tras la conversión de pastizales en bosques de pinos. Como mencioné, este artículo se da un cambio de uso de tierra, que es donde de pastizales lo van a usar para bosques de pinos, ¿no? Y como impacto ambiental es que, bueno, al trabajar con comunidades metanótrofas, se obtuvo que el suelo incrementó su capacidad de absorber metano atmosférico y asimismo se contribuyó a la reducción de gases de efecto invernadero. Como tercera estrategia, también se empleó el cambio de uso de tierra, pero en este caso se da una variación que es que se aplica en el suelo tipo páramo y también se da en las comunidades metanótrofas, ¿no? Como mecanismo de mitigación, el artículo expone que se da una reducción de la diversidad microbiana por colonización natural de rodales de abedules y como impacto ambiental es que se incrementó la capacidad del suelo de absorber metano atmosférico y también la reducción de gases de efecto invernadero. Es el mismo impacto que el anterior. Como cuarta estrategia está la adición de nitrógeno a largo plazo. En este artículo se menciona que, bueno, esto se va a aplicar a un suelo forestal tropical y también respecto a microorganismos no habla de uno en específico, sino menciona a la comunidad microbiana en su conjunto. Y bueno, esta aplicación de nitrógeno a largo plazo va a alterar los mecanismos de los microbios relacionados con el ciclo de carbono, nitrógeno y fósforo. Y como impacto ambiental de este tratamiento que se realizó, eh, se evidenció que va a haber una reducción de dióxido de carbono y de un aumento de óxido de nitroso. Bueno, y por último, en la parte derecha pueden observar, bueno, todas las referencias bibliográficas. Con respecto a las conclusiones, el primer punto, respecto al análisis de la influencia del cambio climático en las comunidades microbianas, se determinó que, a medida que ocurre un incremento de temperaturas a causa de los gases de efecto invernadero, se presentan alteraciones en los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo, lo que tendrá efectos adversos en la disponibilidad y funcionalidad de los microorganismos. El punto número 2. El cambio climático está provocando alteraciones significativas en el suelo, afectando los ciclos biogeoquímicos y los procesos de congelación y descongelación. Estas modificaciones contribuyen al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y alteran las condiciones climáticas habituales. Como resultado, se están modificando las características físico-químicas del suelo, lo que a su vez afecta las interacciones entre los microorganismos y el suelo. Respecto al punto número 3, el uso de microorganismos del suelo para mitigar el cambio climático muestra potencial, pero es complejo. Algunas comunidades microbianas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del suelo, especialmente con prácticas de manejo adecuadas. La eficacia depende de los factores específicos como el tipo de suelo, el clima local y el uso de tierra. Ejemplos prometedores incluyen bacterias desertificantes en suelos agrícolas y gestión de metanótrofos en bosques, aunque algunos enfoques tienen resultados mixtos. Y con eso sería todo. Gracias por su atención.